Huancamilca, el poder de la comunicación. Y ya está con nosotros aquí en nuestros estudios el señor economista Francisco Suet Morales. Él fue ministro de Economía, analista económico, con quien vamos a conversar, consultarle, ¿no? Eh, Hay muchos comentarios e interrogantes, ¿no? El gobierno, de su caja fiscal, tiene que cumplir algunas obligaciones ahora al fin de año, entre ellos pues los gastos fijos, que son los sueldos del mes, el 13º sueldo, que a decir pues 70% de esta población no lo cobró mensualmente, sino que lo dejó para hacerlo hasta fin de año. Y por otro lado también tiene obligaciones con los proveedores y obligaciones también con cargo al servicio de la deuda externa. La pregunta es, ¿tiene esos recursos para asumir todas esas responsabilidades? Eh, las fuentes normales de impuestos pues no dan abasto, simplemente no dan abasto. No alcanza. No alcanzan. Entonces, por una parte, ha habido esta emisión de bonos. 750 millones. Por otro lado, nuevos adelantos petroleros. No, en parte, a ver, los adelantos petroleros con Tailandia estaban programados dentro del contrato con Tailandia. Yo no estoy tan seguro de que haya habido, por lo menos no dentro del trabajo que yo he hecho sobre los contratos, nunca me topé con uno de Omán. Y puede ser que el de Tailandia de alguna manera se haya transmutado y haya combinado Omán. Puede ser, o simplemente se firmó otro y como aquí no se dice nada a nadie, pues entonces por ahí salió. Pero había el préstamo con Tailandia es un préstamo a manera de revolving, ¿no? Yeah. Entonces, si bien son 2.000 millones de dólares de anticipos programados ahí, van de 600 en 600, ¿no? Entonces puede ser que efectivamente se devengó el adelanto previo y ahora pues se renueva este adelanto de los 600 millones y puede ser que se haya hecho algún cambio adicional para llegar a los 900, ¿no? O sea, sumamos 900 más 750. Más 750. En el caso de los 900 se estaría pagando el interés de aproximadamente el 7,5%, yeah, porque es un interés flotante que es amortizado con cada barril que se exporta. En el caso de los 750 millones de los bonos, estamos en 9 y pico de tasa porcentual. Aparte de eso, a mí no me sorprendería que se siga haciendo emisiones de los llamados, como los es CETES, los CETES, los certificados de tesorería, justamente, para ir con ellos al Banco Central, claro, que sea como es provisionado con los recursos de el encaje bancario. ¿Sí? Ahora, Pancho, entonces si sumamos 900 más 750, 1650, la planilla de los trabajadores, de los empleados, es 1.300 aproximadamente, nos quedan 350. ¿Cuánto es el servicio de la deuda? Bueno, yo no sé cuál sea el servicio de la deuda en este mes, pero puede ser algo de eso o algo más inclusive. Es interesante anotar aquí, acabas de mencionar los dos puntos, las dos categorías de gasto que distinguen a este gobierno ahora, ¿no? El uno es el tema de la planilla burocrática. La planilla burocrática ha superado ya los 10.000 millones de dólares, claro, este año, ¿no? Sí. 10.000 millones de dólares. Hay que considerar que empezó hace 10 años en 3.500 millones y más allá de cualquier inflación que haya habido, más allá de cualquier incremento de productividad que dudosamente ha habido, la planilla burocrática está simplemente fuera de control. Eso seguirá subiendo. Lo mismo va a pasar con el tema de la deuda, porque en la medida en que subes el capital, como está pasando pues en forma muy acelerada, va a subir el servicio de los intereses. Y el servicio de los intereses, que empezó en alrededor de 600 millones de dólares al inicio de este gobierno, fácilmente llegará a los 2.000
y pico de millones de dólares en los próximos 2 años, ¿no? Y la razón es porque la tasa de interés fue hasta 10%, pues casi, ¿no? 10,75 la más alta. 6%. Sí, o sea, en general tú tienes una tasa de interés que sin lugar a dudas... A ver, si tú le aplicas eso a cualquier país desarrollado, cualquier economía desarrollada, llámala Italia, llámala Grecia, llámala mismo Suiza, Francia, qué sé yo. llámala Francia, le pegas un templón muy serio. Por supuesto. ¿No? Y aquí, a una economía desarrollada. A una economía desarrollada. No se diga a una economía enclenque como la nuestra, el estar pagando tasas de interés en esas cuantías es verdaderamente irresponsable, porque compromete seriamente las economías fiscales, ¿no? 7-10 minutos para el público oyente de Huancavica, ¿no? En la proforma del año 2016, la planilla burocrática, como tú le llamas, era 9.375 mil millones de dólares. Sobrepasó ya a diciembre del año 2016. Pasó los 10.000. Sí, 10.000. Cuando debería ser lo contrario, porque tú tienes pues precio del barril de petróleo que tuviste en el mes de marzo, por ahí como en el $28 y cosas por el estilo. Es que tienes efectos cascada en estos rubros, ¿no? ¿Cuál es el efecto cascada? El efecto cascada es el hecho de que los burócratas están permanentemente siendo reubicados, no hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Y tienen una economía que es un poco a prueba de recesión, en realidad. Son los que reciben permanentemente su cheque quincenal más fuerte. Tienen sueldos y salarios que están por encima de los del sector privado, ¿no? Y aparte de eso, pues están trabajando en un trabajo que son relativamente cómodos y rutinarios y de trámite, básicamente, ¿no? Y de firma, pues, firmar las cosas, ¿no? Yo recuerdo, Pancho, que siempre estábamos pidiendo que el gobierno de turno apoye la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros para aumentar la producción diaria de petróleo. Ahora producimos 522 mil barriles de petróleo y como estamos o somos miembros de la OPEP, tenemos que obedecer a esa conducta de la OPEP de no seguir produciendo, sino más bien bajar la producción. En un país como el nuestro, que debe ser lo contrario, debemos tener más petróleo y aprovechar los precios que mejoran el mercado internacional. A tu criterio, ¿está bien que estemos en la OPEP siendo un país tan Para pequeño? Ecuador es una ridiculez estar en la OPEP. No, ni chicha ni limonada, como se dice vulgarmente, ¿no? No hay como es figuración, no hay peso específico, no tenemos incidencia. No, ninguna. Pues mira, Ecuador es un país marginal en la producción de petróleo. Claro. Tan marginal es que está en el ranking mundial, está en el puesto 29, ¿no? Entonces, eso te da una idea de la poca significación que tiene el país dentro del elenco petrolero. Para el fisco, el tema petróleo es importante, tan importante es que está el fisco en soletas debido a la caída del precio del petróleo, cosa que siempre se debió prever. No solamente porque la teoría económica lo dice, claro, sino porque la experiencia nos lo ha mostrado más de una vez. No, pero sin embargo, aquí pensaron que esto iba para adelante a $200. Todavía me acuerdo cuando alguna vez vino el señor Chávez acá a predicar su evangelio socialista hablando del petróleo de $200, ¿no? Claro. Y simplemente esas cosas no existen ni siquiera en los cuentos de hadas, ¿no? Porque es natural y es la primera lección que tú y yo aprendimos en economía, que cuando tienes exceso de rentabilidad, eso lo que hace es que el mercado, la oferta en el mercado suba y se estabilicen los precios. Esa es la manera como funciona el mercado. Pero lamentablemente, yo honestamente no sé dónde aprendió economía esta gente, porque no llegaron a esa clase de pronto. Bueno, pero es la primera, pues, Clever. Entonces llegaron a la segunda. Seguro. Las 7:14. Ahora, Pancho, en ese panorama, ¿no?, de que apenas vamos a completar los recursos para enfrentar, pues, a estos gastos o a estos compromisos de fin de año de 2016,
Pero ¿qué va a pasar en el año 2017? Este gobierno va a tener el mando todavía hasta terminar mayo de este año 2017. Con el mismo presupuesto de ahora, ¿no? Con el mismo presupuesto de ahora. Entonces la pregunta, la interrogante que todo el mundo se hace, dice, pero si no tiene fondos, va a tener que recurrir a los fondos del 2017. ¿Y qué le va a dejar al que llega? ¿Qué le va a dejar? Cajón vacío. ¿Ah? Penas y en fin, pero la gente quiere estar en el poder, ¿no? El poder desafía a la economía, luego se dan cuenta de que en realidad las cosas son patéticas, ¿no? Mira, yo viví esa experiencia. Ya. La viví cuando el 10 de agosto de 1984 me instalé en el Ministerio de Finanzas y me di cuenta que los saldos que existían en el presupuesto eran virtualmente nulos y la presidencia de la República carecía de absolutamente todos los servicios básicos. Fue la primera llamada que me hizo el presidente de la República para un poco reclamar que le mande alguito, ¿no? Yeah. para poder ¿cómo es funcionar? Y en ese entonces teníamos una carga tan pesada de la deuda que llegaba pues al 107% del tamaño de la economía. Claro. ¿No? Y teníamos, pues recuerda que habíamos sufrido los embates del Niño del 82-83 en una economía que era muchísimo más pequeña, claro, y una infraestructura mucho más frágil que lo que se tiene ahora. Y así por el estilo, eran situaciones bastante apremiantes y sin embargo pues hubo un programa, porque siempre tienes que tener un programa que sea consistente, que tenga una finalidad, que tenga unas metas, unos objetivos y que se lo puedas primero vender al presidente de la República para que el presidente de la República, que finalmente es el responsable de llevar adelante la política, pues diga, bueno, esta es la manera de hacerlo. Y luego de eso se lo pueda vender al público como una alternativa. Yo creo que algo equivalente a ese tipo de esfuerzo y de planteamiento debe de darse a quien le toque. Si el candidato de Alianza País insiste en que todo va a seguir igual, en realidad eso nos pone a todos en una situación de apremio, porque no puede seguir así. Porque efectivamente lo que acabas de decir, si el 15 fue malo y el 16 más malo, el 17 se perfila como peor todavía, porque estas opciones de crédito, que siempre son el canto de la sirena, estas opciones de crédito pues no existen ahí en forma permanente. Se ha llegado al límite del endeudamiento, se hizo la redefinición del endeudamiento, pero se están apropiando de los fondos de todos lados, incluyendo pues en este tema del encaje, fondos de los depositantes, fondos que son de los depositantes de los bancos. Entonces, eso es inaudito e inadmisible en materia de manejo económico. Pero que se pueden hacer las cosas sin lugar a dudas, que se tiene que, lo que ocurre es que el gobierno central debe de empezar a cambiar su estructura y delegando las responsabilidades que en toda sociedad y en toda economía razonablemente estructurada los sectores productivos tienen, que son los que utilizan su propio capital, pero necesitan hacerlo bajo condiciones que sean de confianza, que no se siga en este estado permanente de asedio impositivo. Ahora estamos en las mismas, volvemos a la discusión de los temas de la plusvalía, el próximo mes será el de los temas de la herencia, ¿todo con qué? Con el afán de crear un ambiente de discusión política que distraiga finalmente de la verdadera desgracia económica nacional que se está viviendo. Y eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta y lo tienen que tomar muy en cuenta y expresar sus puntos de vista claramente quienes aspiran a la presidencia de la República. Las 7:19 dialogando con el economista Francisco Suet Morales, ex ministro de Economía y analista económico. Yo te lo voy a graficar, ¿no? Desde el sector público, cuando llegaste a ministro, no tenías un sector petrolero prácticamente. No había. No se había ni siquiera comenzado a decir la palabra desarrollo. No tenías un sector industrial, no lo tenías.
no tenías un sistema financiero como el que existe ahora. Tenías mucha deuda, mucha deuda. Es decir, había una estructura realmente tercermundista desde el sector público. Desde el sector privado, la industria no había evolucionado. La banca tampoco, los bancos conocidos y ahí por costumbre, pero no había no había desarrollo. Hoy tienes hidroeléctricas, ya no tienes esas IETL, esas cosas que no te dan un solo centavo. Ahora tienes en marcha los negocios, la hidroeléctrica, que hay una expectativa, tienes un Pacifitel que te produce utilidades, tienes el sector industrial, el sector privado que viene buscando y encontrando un buen avance, tienes firmado un acuerdo de comercio con Europa, tu segundo comprador, o sea, tienes un menú para poder cambiar la estructura. Ahí el cambio de política económica. ¿Cómo lo harías? Bueno, es que ciertamente tienes que empezar a por ver casa adentro. La pregunta clave es: ¿esta estructura estatal es viable? ¿Es sustentable el gasto en la forma como está estructurado? ¿De la forma como se financia? Donde, por ejemplo, todos los aportes del impuesto del IVA y del impuesto a la renta sirven para pagar una planilla burocrática. Bueno, desde el punto de vista del gasto corriente, yo te digo que está mal. Por eso digo, por eso, precisamente. Entonces aquí de lo que se trata es en ese tema, tomar y ver claramente de qué manera se pueden hacer economías importantes. Yo entiendo que no es cosa sencilla, porque estuve en el puesto, claro, y porque sé que como hay temas de fondo que no pueden ser resueltos de la noche a la mañana. Creo que hay espacio para hacer una reestructuración de la deuda. Creo que se debe de aprovechar este entente que hay con Europa para de alguna manera promover el país de suerte tal que haya más ingresos y financiamiento e inversiones de Europa, inclusive habida cuenta de la evolución de la situación política en Estados Unidos frente a Europa. en la medida en que la Unión Europea puede ver mayor rescate económico y mayor influencia económica hacia América Latina, sin lugar a dudas eso nos debería de favorecer. Y no hablo exclusivamente del tema extractivista. Mira, el tema extractivista, la minería, el petróleo, tienen sus bemoles. Yo creo que el país tiene muchos más recursos para ofrecer. Uh-huh. Creo que los europeos están interesados en Ecuador. No por el petróleo, ni por el oro, ni por el cobre, sino por la canasta de productos, por ejemplo, alimenticios que puede dar. Claro, exactamente. Claro. ¿No? Y es ahí, además, otra cosa. La agricultura tiene la enorme virtud de que absorbe gran cantidad de mano de obra, uh-huh, que permite afianzar a gente que de otra manera está en la total informalidad a una semiformalidad o a la formalidad total dentro de industrias del sector primario, que inclusive bien pueden complementarse con las del sector industrial, porque hay posibilidades de integración vertical. Creo que los temas de los servicios, Ecuador puede y tiene que tener, no necesariamente los yachay donde pone absolutamente todos los huevos en una canasta, para sacar proyectos que en ocasiones hasta causan risa, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo desarrollamos el sistema de educación superior? ¿Cómo damos y permitimos que la excelencia académica se posesione en las universidades? Que haya más ímpetu y más incentivos para la investigación. No simplemente para decir esto es del Estado. No, señor. El Estado no puede estarse apropiando de ninguna investigación excepto de aquello que pague, ¿no? Y de aquello que deba de ser distribuido de acuerdo a las leyes de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual nunca puede ser
restrictiva al punto de cohibir la diseminación del conocimiento. Ujú. Creo que hay posibilidades dentro de la región andina, en Colombia, Perú, Chile. Hoy en día son economías bastante fuertes. Ujú. Colombia tiene un PIB superior a los 400.000 millones de dólares. Perú tiene algo superior a los 250.000 millones de dólares. Chile, 300.000 millones de dólares. Estas son oportunidades, son mercados que están aquí, que somos parte de la misma entidad. Que tienen Y que capacidad de podemos, compra. y que tenemos, y no solamente capacidad de compra, sino capacidad de exportación de capitales hacia acá, porque todavía continúa siendo la rentabilidad del capital superior en Ecuador que en otros sitios, pero para eso se requiere tener una estructura tributaria que sea más amigable a la producción. O sea, todos estos temas que los estamos aquí mencionando de la manera como llegan a la cabeza, forman parte de una agenda, de una política de Estado que tienda a fortalecer la economía, a darle sustento, a que el Estado no sea el factotum. ¿Quién ha dicho que el Estado tiene que ser el factotum? Solamente a los socialistas y a los comunistas se les ha ocurrido semejante torpeza. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. El Estado donde mete la mano normalmente arruina aquello que vale la pena, ¿no? Y cuando está poseído de buenas intenciones, muchas veces, las más de las veces, las termina haciendo mal también. Entonces, mejor es estar de árbitro, mejor es estar de juez, mejor es estar de controlador, mejor es estar en una posición en la cual el Estado sabe lo que debe de hacer, escoge lo que debe de hacer, atiende a quienes debe de atender y deja en paz a la gente para que produzca y pague sus impuestos. O sea, cooperar, cooperar, no ejecutar. El Estado no. El Estado es un mal ejecutor. Ahí lo tenemos en todos lados. Se les ocurrió meterse en Yasuní. En el Yasuní, la producción de un barril de petróleo cuesta no menos de $42 y probablemente más cerca de $52. ¿A quién se lo vende? Si ¿cómo es este? Tú lo vendes, pero perdiendo. Sí, pero entonces, pero ¿qué negocio es ese? Pues imagínate tú aquí en esta radio, que solamente estuviera por el afán de hablar. Pero si no tiene sustento, ¿cuánto tiempo duras, pues, mi querido amigo? Así es. No, esa es la ley natural de la economía. Entonces, así como necesitamos alimentarnos para poder vivir, la empresa y todo negocio necesita alimentarse y se alimenta por la vía de las ventas bien hechas. Cuando no tiene ventas bien hechas, entonces resulta que todo fallece. Y con este estribillo de que lo que es público no es de nadie, o es de todos, y en consecuencia nadie tiene la responsabilidad, todo se vuelve una especie de fuente ovejuna. Todos a una. Y el resultado de eso es el despelote que estamos viviendo aquí. 7:28 minutos. Entonces, con la experiencia de Pancho Suet, por un lado, pues le diría al gobierno que colabore, que cree las leyes que vayan a permitir, pues, desarrollarse el país desde el sector privado, ¿Y tú no crees que también el gobierno, con las condiciones que tiene desde lo económico, que no son buenas, podría adoptar una política de concesiones de las grandes empresas que tiene hoy por hoy? Bueno, de hecho se está pensando en eso también, ¿no? Pero pensando es una cosa. No, hay que hacerlo. Claro, o sea, se tiene que pasar del pensamiento a la palabra a la acción, ¿no? Para entonces de esa manera poder recibir los recursos. En el fondo, si alguien, por ejemplo, concesiona un proyecto de generación hidroeléctrica y paga los impuestos, el Estado deja de erogar esos recursos y más bien recibe recursos. Y libera la carga también de los trabajadores. También las libera. Claro. Si al mismo tiempo, por ejemplo, en las carreteras, también se ha hecho una inversión de 5.000 y pico de millones de dólares en carreteras, ¿no? Entonces, el asunto es que esas carreteras deben de, por lo menos, mantenerse.
Así es. Y se mantienen precisamente a través de las concesiones de largo plazo, se desarrollan más. Ecuador no puede seguir teniendo una carretera como la que se tiene entre Guayaquil y Machala. Claro. ¿No? Es un absurdo que se tenga autopistas en otro lado y que esta, que es la carretera más importante del país, ¿no? esté en las condiciones totalmente insuficientes en las que se encuentra. Porque inclusive para hacer inversiones hay que tener cabeza. Claro. ¿En dónde se ponen las carreteras? ¿No? ¿Qué características tienen que tener esas carreteras en función de su utilidad económica? Y por último, entonces hagamos las concesiones de suerte tal que esas carreteras puedan ampliarse, mejorarse, desarrollarse, avanzar a más sitios y que los usuarios paguen el uso de ellas. Pues si todos pagamos por todo, pues si prendemos el foco, pagamos la luz eléctrica. ¿Qué tiene de diferente el foco del pavimento o de la ruta que se sigue en una carretera? Y así por el estilo, ¿no? Los puertos, bueno, ese es un tema que se ha abierto más hacia la concesión. Y en el caso de los aeropuertos, felizmente hace algunos años, antes de este gobierno, ya se tuvo la idea de que esos proyectos eran proyectos municipales. Y bien o mal, se han hecho. Aquí en Guayaquil ha resultado bastante bueno el proyecto como proyecto. Claro. Y tanto es así que se puede trasladar de un proyecto intermedio a un proyecto bastante grande y ambicioso en el año 24. Y se lo puede hacer si esto sigue haciéndoselo de la manera consciente como se lo ha llevado hasta el momento. Se lo puede hacer con una transición que sea bastante limpia, bastante suave, ¿no? Sin los problemas que inclusive hubo en el caso del aeropuerto de Quito, que son de conocimiento público. 7:32 minutos. Tengo unos 2 minutos, Pancho, y no te quiero dejar ir sin preguntarte esto. Los candidatos dicen, vamos a quitar los impuestos, bajar los impuestos, hablan de esto, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿y la masa salarial que está en el sector público, que requiere, casualmente está por ley, que los impuestos sirven para los gastos o los pagos fijos? ¿Cómo va a financiar ese gobierno a esa masa salarial? ¿O debe hacer lo que estás hablando ahora, concesionar para ahora sí aliviar? Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es precisamente este tema de... Cuando hablamos de esto de las concesiones, para dar un ejemplo, estamos hablando de la estructura del Estado. Sí, ¿no? Son activos estatales. Por ejemplo, se ha hablado inclusive de la CNTEL, sí, ¿no? La empresa telefónica, ¿no? Que, para tener una idea, las empresas privadas tienen lo que se llama el EBITDA, que es las ganancias antes de impuestos, de los intereses, las depreciaciones y las amortizaciones, o las ganancias operativas, más o menos en el 50, 40 y pico % ahora que les cobran más impuestos. La estatal, la última vez que lo vi, tenía 20%. ¿No? Entonces, el Estado está acarreando un lastre fiscal ahí, porque muy bien podría eso desarrollarlo a alguien más, pagar los impuestos, pagar las regalías, pagar los dividendos en los casos que haya asociación, y de esa suerte el Estado se quita de encima ese peso. Y empiezas tú a bajar esa planilla, esa factura burocrática también. Por ejemplo, determinando el hecho siguiente: el gobierno ecuatoriano hoy en día tiene más, y creo que lo he dicho aquí mismo, más vehículos que el gobierno de Japón. Eso no tiene sentido. Que anden en bicicleta. Sí, pues. Que hagan como los holandeses, que anden en bicicleta, ¿no? Pero nada, que inclusive es menos contaminante y es más saludable para los burócratas que tengan que andar en bicicleta, ¿no? Que estar ahí con unas interminables caravanas de carros, como que estuviéramos aquí en plena Rusia soviética, ¿no? Entonces hay esa situación en la cual el tema está dentro de la cabeza. Y los límites de las soluciones, mi querido amigo, están dados por la imaginación y la voluntad de hacer bien las cosas. Así es. Pancho, bueno, vamos a seguir hablando porque ya faltan
59 días para que se den las elecciones. Y tú sabes muy bien que cuando hay campaña electoral de todo se escucha. Y hay que seguir escuchando. Se escuchan milagros, se anuncian milagros. Así es. ¿No? Y el arte de gobernar es arte, pero si no tienes el fundamento de la buena ciencia abajo, y ciertamente la economía es uno de esos pilares, entonces vas a cometer torpezas como las que hemos visto en esta última década, ¿no? Y yo digo, pues, como dice el gran público, tiene que hacer funcionar el Mate Club para crear. La cabeza nunca puede estar de vacaciones. Así es. Clever, y no ir nunca. solamente dictar decretos que hay que aumentar esto, aumentarlo aquí y lo de allá, que no beneficia a nadie. No, es más, se crea un sentimiento de fastidio. Así es. No, de querer reglamentar absolutamente todo, como que este fuera un cuartel militar de los antiguos, no, como que fuera una guardería, no, como que todos los ecuatorianos de todas las edades fuéramos unos párvulos torpes, como que todos necesitáramos la disciplina de un Estado que cuando se lo mira da pena, Claro. da pena porque inclusive pues el comportamiento moral deja mucho que desear. Así es. Sí, señor. Gracias por estar con nosotros, Pancho Suet. Placer.